Buenos días a todos, amados hermanos en Cristo Jesús. Agradezco a Dios por esta oportunidad tan valiosa que me ha dado de estar con cada uno de ustedes y especialmente por poder compartir la palabra de nuestro Dios. El título de este sermón es Venciendo el mal con el bien. Y algo también interesante es que este sermón en Antofagasta me confrontó mucho, me hizo reflexionar de muchas cosas que yo estaba equivocado. Y espero que de igual manera también toque el corazón de cada uno de ustedes. Acompáñenme a la carta de Filemón. Viene después de Tito y antes de Hebreo. Filemón, versículo 8 al 12. Como se dan cuenta, Filemón no tiene capítulos, solamente versículos. Por ende, vamos a estar considerando el versículo 8 y 12. Filemón, versículo 8 al 12. Dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Antes de comenzar con el sermón, me gustaría ponerlos un poco en contexto para que sepamos lo que está pasando en esta carta. En esta carta tenemos a un grupo de personas que son sumamente importantes. Número uno, tenemos a Filemón, que es el colaborador en el reino. Tenemos probablemente a la esposa de Filemón, a la hermana Apia, y también tenemos probablemente al hijo de Filemón, el hermano Arquipo, y a la iglesia que se reúne en casa de Filemón. Eso lo vemos en el versículo 1 y 2. Pero también tenemos a la persona del por qué Pablo escribió esta carta, que es Onésimo. Tenemos a un grupo de personas que son muy relevantes. La pregunta que debemos hacernos es ¿por qué Pablo escribió esta carta a Filemón? Y algo importante que debemos saber, que después se puede ver más detalle en un estudio, es que Pablo en esta carta quiere involucrar a Filemón, en esta carta quiere involucrar a la familia de Filemón y en esta carta también quiere involucrar a toda la iglesia. Onésimo era un esclavo de Filemón. Filemón era el amo de Onésimo y según el versículo 18, lo más probable es que este Filemón haya robado a Onésimo y lo dañó, y este hombre se escapó y se volvió automáticamente un fugitivo. Y como deben saber, en esa época que un esclavo se escapara de su amo era literalmente la muerte. Y la ley romana obligaba a que el esclavo fugitivo, si alguien lo encuentra, sea devuelto a su amo. El amo podía encarcelar al esclavo, el amo tenía hasta la autoridad de poder sentenciarlo a muerte. Y algo que los amos hacían muy común en esa época, que cuando un siervo hacía mal su trabajo, que era una muerte muy común, los crucificaban. Y era una muerte de lo que más se veía. Pero este Onésimo en un momento estuvo con Pablo. Y mientras que estuvo con Pablo, fue convertido a Cristo. Por un momento, Onésimo, de pasar de muerte, pasó a vida. Onésimo pasó a ser un cristiano. Onésimo pasó a ser un hijo espiritual de Pablo. Y Pablo, como un buen romano, él tenía que devolver a Onésimo a su amo Filemón. El tema de esta carta es que Onésimo dañó a Filemón, dañó a la familia de Filemón y también dañó a toda la iglesia. Pero este Onésimo ha cambiado. Este Onésimo ya no es el mismo. Este Onésimo ahora es cristiano. Este Onésimo va a volver arrepentido. Y la pregunta automáticamente que nos hacemos es, ¿cómo Filemón, cómo su familia
va a recibir al Onésimo arrepentido. Y eso es lo que se va a desarrollar del versículo 8 al 22. Pero vamos a ver solamente una parte. Versículo 8 dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Pablo, siendo apóstol de Jesucristo, tenía toda la autoridad, tenía toda la libertad para decirle a Filemón: tienes que hacer esto porque es lo correcto. Pero vemos a un Pablo que es demasiado humilde. Y eso es lo que vamos también a aprender en esta mañana. Vamos a ver la impactante humildad del apóstol Pablo. Y vamos a ver la impactante humildad en sus peticiones. Pablo en esta carta no ocupa su autoridad apostólica. Pablo prefiere elegir el camino del amor. Pablo prefiere elegir el camino de la humildad. Y esta es una cualidad que nosotros podemos ver en las cartas del apóstol Pablo. Y la pregunta: ¿Pablo podría ocupar su autoridad apostólica? Sí, pero ¿ustedes saben qué camino, qué ejemplo está siguiendo Pablo? Está siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden, Jesús, siendo Dios, se humilló tomando forma de hombre. Y se humilló tanto que Él se arrodilló con un manto en su mano para lavarle los pies a los apóstoles. Jesús, teniendo toda la autoridad, Él siempre demostraba los actos de humildad más grandes. Y el apóstol Pablo está siguiendo las mismas pisadas de su maestro. Y este punto nos debe quedar muy claro, porque a veces nosotros recurrimos a ocupar la autoridad que creemos tener. Y muchas veces siempre nos olvidamos del camino correcto, del primer camino que todo cristiano debe elegir, del primer camino que siguió Cristo y del primer camino que siguieron los apóstoles, que es el camino del amor y el camino de la humildad, el camino de seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9 y 10. Aquí vamos a ver que Pablo está intercediendo por Onésimo. Más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. ¿Se dieron cuenta cómo se repite dos veces la palabra ruego? Versículo 9, te ruego por amor. Versículo 10, te ruego por mi hijo. Vemos a un hombre que tiene la autoridad apostólica. Vemos un hombre que fue apóstol elegido por la voluntad de Dios, pero vemos a un hombre que está suplicando con mucha humildad. Vemos un hombre que le está implorando a Filemón. Es increíble cómo este hombre con tanta autoridad se suplica, se humilla por su hijo Onésimo. Y esta debe ser una enseñanza para cada uno de nosotros. Los apóstoles pidiendo con súplica, los apóstoles pidiendo con humildad, los apóstoles siguiendo el ejemplo de su maestro, de nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros los que enseñamos y los que tienen el deseo de hacerlo, y también para toda la iglesia, el camino no es siempre demostrar cuánta autoridad tengo yo, y no es siempre demostrar cuánto yo sé de Biblia. El camino correcto es siempre seguir el ejemplo del amor y el ejemplo de la humildad. Y algo que quiero decirlo, que aprendí en Antofagasta, fue la increíble humildad de mi hermano Wilson. Son ejemplos vivos, hermanos, de hermanos que se humillan, que siguen el ejemplo de la humildad. Y ojo, no quiero que me malinterpreten, el camino de la autoridad hay que ocuparlo, claro que sí, pero primeramente debemos elegir el camino de la misericordia, el camino del amor y el camino de la humildad. Versículo 11. El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Pablo dice que este Onésimo en otro tiempo fue inútil. O sea, que en otro tiempo fue un hombre inservible, fue un hombre que no servía, un hombre que no tenía ningún provecho. En otro tiempo, este Onésimo estaba en plena oscuridad,
en otro tiempo, Onésimo se encontraba muerto en delitos y pecados. Pero Pablo dice, pero ahora no. Este Onésimo te fue inútil, pero ahora es útil tanto para ti, tanto para mí. Entonces Filemón tiene que recibir a Onésimo ya no recordando todo lo mal que él hizo, sino que tiene que recibirlo como una nueva criatura en Cristo Jesús. Y algo interesante es que Filemón en este momento no sabe que Onésimo fue convertido a Cristo. Él lo va a saber cuando la carta le llegue. Y Pablo quiere tocar el corazón de cada uno de ellos para que sepan que este hombre que los dañó en un momento, ahora es cristiano. Ahora su vida ha cambiado. Ya no es el mismo de siempre. Porque ahora este hombre Onésimo es útil, es provechoso para ti y para mí, le dice Pablo a Filemón. Y algo en que quiero enfatizar es que Pablo dice, en otro tiempo. Pablo se encarga de demostrarle a Filemón que Onésimo fue inútil en otro tiempo. Ya no importa lo que Onésimo hizo en el pasado. Él estaba muerto en pecado, pero ahora no. Y Filemón tiene que encargarse de recibirlo, ya no recordando todo lo mal hecho. La pregunta, porque ¿a quién le gustaría, y sean sinceros, a quién le gustaría que siendo nueva criatura le recuerden todo lo malo que hizo en el pasado? ¿A quién le gustaría? A nadie. Y de esta manera, Filemón tiene que recibir a Onésimo. Y dice el versículo 16, versículo 15, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibas para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como un hermano amado. ¿Se dan cuenta? Ya Filemón no va a recibir de la misma manera como un esclavo, como era antes. Ahora tiene que recibirlo como un hermano amado. Porque 2 de Corintios, capítulo 15, 16 y 17 dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Filemón tiene que aplicar esta escritura. La familia tiene que aplicar esta escritura. La iglesia tiene que aplicar esta escritura. Y nosotros también debemos aplicar esta escritura. Filemón tiene que entender esto, que cuando se trata de una conversión de un cristiano, no podemos seguir viendo la vida antigua de esa persona. Porque ustedes se imaginan a Dios todos los días diciéndonos todo lo malo que hicimos, todo lo malo que hicimos, todo lo malo que hicimos. No, Dios no es así. Dios nos arrepentimos y Dios olvida ese pecado. De esta misma manera, nosotros tenemos que hacerlo. De esta misma manera, Filemón tiene que recibir a Onésimo. ¿Por qué? Porque es nueva criatura. Y la pregunta es, ¿cómo estamos mirando a los miembros de la iglesia? Y dice el versículo 12, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Pablo dice, el cual vuelvo a enviarte. Pablo tiene que enviar de vuelta a Onésimo porque eso indica la ley romana. Y Pablo cumple con toda ley. Y algo en lo que quiero enfatizar es lo que dice el versículo 12, tú pues recíbele como a mí mismo. A este Onésimo arrepentido, a este Onésimo que te dañó, recíbelo como a mí mismo. Cuando leemos el versículo 17 dice, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Pablo le está rogando a Filemón que lo reciba como si fuera él mismo. Pablo le dice a Filemón que reciba a Onésimo con tiernos cariños. De esta forma, Filemón tiene que recibir a Onésimo
como si fuera al mismo Pablo. Tiene que recibir a Onésimo con el mismo cariño que recibe al apóstol Pablo cada vez que viaja y pasa por su casa. De esa misma forma tiene que recibir a su hijo. Muchas gracias, Walter. Pablo le ruega a Filemón que lo reciba como sí mismo. Así como Filemón le lava los pies a Pablo de sus viajes, de esta misma manera tiene que lavarle los pies a Filemón cuando él vuelva a donde está él. Así como Filemón le entrega lo mejor de su casa a Pablo, de esta misma manera tiene que hacerlo con Onésimo, porque una característica en lo que colabora Filemón es que él es hospitalario. Y dice el versículo 7, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh amado, han sido confortados los corazones de los santos. Filemón conforta el corazón de Pablo. Filemón conforta el corazón del resto de los colaboradores que están nombrados en el versículo 23 y 24. Y a este Onésimo arrepentido también tiene que confortar su corazón. Tiene que recibirlo de la misma manera. Tiene que recibirlo ya pensando que es una nueva criatura. Filemón no puede tratar diferente a Onésimo. Nosotros no debemos tratar diferente a ningún hermano. Nosotros debemos tratar de igual manera a los hermanos con quien convivimos mucho y con los que no convivimos mucho. Tenemos que tratar de la misma manera al hermano que yo amo y al hermano que yo no conozco. Tenemos que tratarlo de la misma manera. Tenemos que darle el mismo trato, tenemos que darle el mismo amor, el mismo recibimiento a los hermanos que un día nos dañaron y a los hermanos con quien no convivimos mucho. Tenemos que recordar que la iglesia no se trata de individualismo. La iglesia es un cuerpo, es un equipo, es una unidad y todos debemos tratarnos por igual sin hacer excepción de persona. Porque ustedes saben quién no hace excepción de persona. Dios. Dios no hace acepción de persona. Si nosotros, hermanos, queremos imitar a Dios, hay muchas formas de imitar a Dios, pero en lo que podemos ver aquí es recibiendo a los hermanos arrepentidos, recibiendo a los hermanos con el mismo amor que le damos al hermano que queremos. Tenemos que recibirlo de la misma manera. Y si hacemos esto, vamos a imitar a nuestro Padre Celestial. Filemón tiene la gran bendición de poder recibir a Onésimo. ¿Saben cómo? Como el padre recibió al hijo pródigo. El padre le entregó todo en sus manos al hijo pródigo. Vivió una vida desenfrenada y llegó a tal punto que vivió con los cerdos. Pero cuando este chico cayó en sí, él volvió arrepentido a la casa de su padre. Y el padre lo estaba esperando de lejos. Y cuando lo vio, fue movido a misericordia. Corrió a abrazarlo, le dio unos besos, le dijo, denle el mejor vestido, póngale el anillo en su mano, póngale calzado, póngale los vestidos. ¿Por qué? Porque mi hijo que ha muerto ha revivido. Y de esta misma manera, Filemón tiene la bendición de recibir al Onésimo arrepentido, porque Onésimo dañó a Filemón, pero Filemón tiene la oportunidad de recibirlo de esta misma manera. Filemón tiene la gran oportunidad de imitar a nuestro Padre Celestial, recibiendo al arrepentido Onésimo. La aplicación. ¿Cómo nosotros podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida? Si vemos el título, ahí está, venciendo el mal con el bien. Algo que se me viene a la mente es que pensemos que Onésimo dañó a Filemón, dañó a la familia y a la iglesia, pero que un esclavo dañara a su amo en esa época, ¿sabe lo que era? Era una vergüenza pública, que un siervo, que un esclavo, que alguien que no tiene ningún tipo de valor dañara
a su amo era una vergüenza pública. Onésimo realmente dañó a esta familia. Y algo que también pasa es que las esposas tenían que estar pendientes de los esclavos de día y de noche. Y que un esclavo se escapara también era una vergüenza para la esposa. Entonces este Onésimo dejó en vergüenza pública a esta familia. Y Filemón tiene todas las excusas para crucificar a Onésimo, tiene todas las excusas para encarcelar a Onésimo. Pero vamos a ver un Filemón que dice Pablo en el versículo 21, te he escrito confiando en tu obediencia. Pablo le escribe a Filemón sabiendo que él va a hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque Filemón se escucha del amor y de la fe que él tiene hacia el Señor Jesucristo y para con los santos. Y Pablo confía que Filemón va a hacer lo correcto. Filemón va a tener la gran oportunidad de vencer el mal que le hicieron con el bien. Filemón va a tener la gran oportunidad de recibir a este Onésimo como si fuera el mismo Pablo. Lo va a recibir con misericordia, con bien. Y Filemón, en vez de hacerle lo malo de regreso, él lo va a recibir como se debe, lo va a recibir con bien. También tenemos el ejemplo del rey David. Saúl por celos intentó matar varias veces a David y David también tuvo la oportunidad de matarlo. Pero David dijo, ¿cómo puedo hacer esto en contra del ungido de Jehová? David no pagó mal por mal, sino que él venció el mal con el bien. También tenemos el ejemplo de Esteban. Cuando lo estaban apedreando, él dijo, Padre, no le tomas en cuenta su pecado. Esteban pudo maldecirlo, pero en cambio Esteban venció el mal con el bien. Tenemos el ejemplo de José y sus hermanos. Sus hermanos vendieron a José por 20 piezas de plata y hubo un momento que José se pudo vengar de ellos. Pero José no pagó el mal con el mal, sino que más bien los bendijo. Pero tenemos al ejemplo máximo. Cuando a nuestro Señor Jesucristo le hicieron todo el mal posible, Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y primera de Pedro dice que a nuestro Señor Jesucristo, cuando lo maldecían, Él no respondía con maldición. Jesús no pagó el mal por el mal. Dios a nosotros nos va a dar muchas, pero muchas oportunidades para perdonar, para recibir y para vencer el mal con el bien, para recibir a los hermanos como se debe. Y la pregunta es, ¿vamos a aprovechar estas oportunidades o las vamos a desperdiciar? Tomen en cuenta que si aprovechamos estas oportunidades, vamos a imitar a Dios. Porque ¿quiénes de aquí quieren imitar a Dios? Yo creo que todos, ¿cierto? Dios nos va a probar, Dios nos va a dar las oportunidades para que realmente lo imitemos. Amén. Porque si un hermano, piensen esto, piensen en los hermanos muy queridos, de confianza. Si un hermano de confianza, muy querido, me daña, ¿cómo voy a reaccionar yo? Lo ideal sería que debemos perdonarlo de todo corazón, así como Dios nos perdonó a nosotros de todo corazón. Dios no nos perdonó una parte y Dios no quedó con un tipo de rencor. Dios nos perdonó de todo corazón. Nosotros somos hijos de Dios. Cuando decimos que somos cristianos es porque somos discípulos de Cristo. Y Cristo nos enseña a perdonar de todo corazón. Romanos capítulo 15, verso 17, la versión NBI dice, por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para gloria de Dios.
debemos aceptarnos los unos a los otros. Si un hermano me dañó, hay que perdonarlo y recibirlo como siempre, con el mismo cariño que debemos hacer. Y algo que también debemos saber es que pensemos que Filemón, la familia de la iglesia, tiene que abrirle su corazón a Onésimo. Tiene que abrirle su hogar, su corazón a este hombre que una vez lo dañó. Pero vemos al apóstol Pablo abriendo primero su corazón. Vemos que Pablo, para rogar a Filemón, él le ruega con mucha humildad, él lo toma en cuenta, no lo pasa a llevar, porque dice el versículo 8, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. ¿Tiene mucha libertad? Sí, pero el versículo 14 dice, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como necesidad, sino voluntario. Pablo en esta carta considera a Filemón. En esta carta Pablo le abre su corazón a Filemón, porque Pablo no quiere que sea un favor forzado, sino que Pablo quiere que sea algo genuino, que salga del corazón de Filemón, que sea algo verdadero. Y vemos al apóstol Pablo abriéndose primero a Filemón para que Filemón le abra su corazón a Onésimo. Padres que están presentes, si quieren que sus hijos se abran con ustedes, ustedes deben abrirse primero a ellos. Si quieren que sus hijos les cuenten sus sentimientos, cómo se sienten, qué es lo que tienen, primeramente los padres deben abrirse a sus hijos. Tienen que dar el ejemplo, porque los hijos seguimos el ejemplo de los padres, ¿cierto? Y yo creo que lo mismo pasa con los matrimonios. Si queremos que nuestra pareja se abra con nosotros, nosotros debemos abrirnos primero a nuestra pareja. Es un tema de comunicación, pero vemos un apóstol de Jesucristo siendo humilde, abriendo su corazón, pidiendo con humildad, con súplicas, y vemos un apóstol que primero le abre su corazón a Filemón. Vemos a un apóstol que siempre da el primer paso. Nosotros debemos hacer lo mismo. No sigamos viendo la vida antigua de nuestros hermanos. Recordemos que cada uno de los que está aquí, la mayoría, son nuevas criaturas. Si el hermano nos falla, no recordémosle todo lo que hizo hace 20 años atrás, porque si no, no hemos perdonado de verdad. Tiene que ser algo genuino. Siempre tenemos que recordar que este hermano fue convertido a Cristo. ¿Cómo nosotros estamos recibiendo a los hermanos que se han apartado, pero han vuelto arrepentidos? ¿Murmuramos de ellos? Decimos, mira, se fue perdido y ahora volvió arrepentido, o lo estamos recibiendo con tiernos cariños, o lo estamos recibiendo como se debe a un hermano en Cristo. En esta vida, ¿qué camino estamos eligiendo primeramente? ¿Estamos eligiendo el camino autoritativo? Repito, no quiero que me malentiendan, el camino autoritativo hay que ocuparlo, pero primeramente, ¿qué camino vamos a elegir? ¿El camino de nuestro Señor, el camino del amor, de la humildad? Los que enseñamos, ¿qué camino vamos a elegir primeramente? Y esto me gusta mucho porque también lo aprendí de Wilson. ¿Qué camino vamos a elegir primero? ¿El camino autoritativo o el camino del amor, de la paciencia, de la misericordia? ¿Qué camino vamos a elegir? Yo les invito a que siempre, primeramente, hermanos, pero primeramente que sea nuestra primera idea en la cabeza, seguir el camino del amor y de la humildad. No despreciemos
a los hermanos que han vuelto arrepentidos. Recibámoslo como recibimos a los hermanos que amamos, de la misma manera. Recordemos siempre que somos un cuerpo en Cristo Jesús. Ustedes dependen de mí y yo dependo de ustedes. Tenemos que tratarnos con tiernos cariños. Dejémonos guiar por el Señor y tratemos a los hermanos arrepentidos como se debe. Y también les invito a aprovechar las oportunidades que Dios nos da para vencer el mal con el bien. Vivimos en un mundo que el mal abunda, ¿sí o no? Sí, pero en este mundo somos luz. En este mundo tenemos la oportunidad de reflejar a Cristo, venciendo el mal con el bien. Dios los bendiga.